Saludos Tolkientachis. En el vídeo de hoy hablaremos de unos seres de enorme poder dentro del Legendarium de Tolkien. Ya hablamos en su momento de los Ents, los orcos, las águilas y los balrogs, pero en esta ocasión vamos a hablar de las mayores creaciones de Morgoth, los dragones. En Quenya los dragones son llamados Loke o Anguloke, y en Sindarin se utilizaba Lung o Amlung. Pese a esto existen numerosas formas de nombrar a los dragones en función de sus características y diferencias lingüísticas específicas. En el universo de los Señor de los Anillos, los dragones son criaturas de enorme poder y de gran tamaño. Las principales creaciones de Morgoth en su lucha contra los Valar. Antes de nada, tenemos que destacar varios tipos de estos seres en función de sus características, que son similares pero no iguales. En primer lugar, vamos a destacar a los más famosos, los dragones de fuego, llamados Urolokis en Quenya, y que tenían la capacidad de lanzar un aliento de fuego. Luego tenemos a los dragones de frío, que aunque puedan parecer por asociación su aliento no es helado o no es de hielo, simplemente no podían lanzar fuego y peleaban con las garras y con los mordiscos. Luego entramos en dos grupos muy difusos, que son los dragones marinos, que solo aparecen en el Legendarium en algunos puntos, como en la aventura de Tom Bombadil, y que por ejemplo pudimos ver en la serie de los Años de Poder, en principio atacando a la embarcación donde se encuentran Galadriel y Halbrand. Y otro grupo final, que únicamente se conoce por su etimología, que eran los dragones de luz, o dragones chispa, que se deduce por el nombre que podrían emitir algún tipo de luz. Pese a esto, los dragones principales eran los dragones de fuego, y en menor medida los de frío. Los otros dos son muy residuales y con apariciones mínimas. También encontramos que se hace una división entre los que podemos encontrar dragones que podían volar y los que no. Y finalmente encontramos que podría existir una categoría que se diferencia del resto de dragones, a los que se llama gusanos, llamándola gusanos largos. Entre estos lo que se encuentra es Caza, como representante único conocido, aunque se especifica que había más de uno. Además se podían conocer también como serpientes o grandes serpientes. Una de las versiones se realiza separándoles por su morfología y sus características, como hemos hecho anteriormente. Los hizo de tres tipos. Unos eran grandes serpientes, que se deslizaban por el suelo, otros estaban dotados de patas, y otros volaban mediante alas como de murciélago. Cada uno de estos tipos podían ser a su vez de dos clases: los dragones fríos, que luchaban con dientes y garras, y los prodigiosos dragones de fuego, Urolokis, que lo destruían todo mediante bocanadas de fuego. Todos eran encarnaciones de los espíritus malignos de hombres, elfos y enanos, y por eso perseguían la destrucción de estas razas. No voy a hablar de la historia de todos los dragones por separado, pero por lo menos de los más conocidos quiero hablar un poquito, y dejar el resto de historia para futuros vídeos, por economizar un poco el tiempo de este vídeo, y por no alargarme más de la cuenta. He de decir en este punto que Smaug, e imagino que cualquier otro representante actualmente, no representaba correctamente lo que es ser un dragón, que es un animal con cuatro patas y alas separadas. Lo que es Smaug es un guiberno. También ocurre en el resto de representaciones de House of the Dragon y de Juego de Tronos. Y por lo tanto, Smaug sería de este estilo. Imagino que porque queda mejor una representación visual así. Aunque teóricamente son todo tipos de dragones. Morgoth creó con artes oscuras en los pozos de Angband a la raza del dragón en la primera edad. Eran vanidosos y bastante mentirosos. Su sangre era una especie de ponzoña negra. Actuaba de manera rápida, pudiendo ver este hecho en el enfrentamiento de Durin Duranval contra Glaurung. Eran seres de enorme tamaño y longevas vidas, pero no inmortales. Todos los dragones tenían en común una insana atracción por los tesoros. Eran astutos e inteligentes y tenían un gran carácter hipnótico. Aunque esto solo se pudo ver plenamente en el caso de Glaurung. Se puede inferir de estas palabras de Gloin en los cuentos inconclusos, que los dragones nacían de huevos. Cualquiera que fuese su olor, jamás arriesgaría a que los pateara el más desnudo de los dragonzuelos, aún uno recién salido del cascarón. Puede ser que los dragones pudiesen lucir cuernos, y esto se refleja en la canción de Eärendil. De una panoplia de antiguos reyes obtuvo anillos encadenados, un escudo con letras rúnicas, para evitar desgracias y heridas, un arco de cuerno de dragón, y flechas de ébano tallado. La cota de malla era de plata, y la vaina de piedra calcedonia, de acero la espada infatigable, y el casco alto de adamanto. Llevaba en la cimera una pluma de águila, y sobre el pecho una esmeralda. Tenían también resistentes cuerpos recubiertos de escamas más duras que cualquier armadura, y solamente eran más vulnerables en su vientre. Antes de que los dragones desarrollasen la capacidad de volar, como en el caso de Glaurung, se arrastraban por el suelo, sobre sus cuatro patas. Posteriormente el desarrollo de las alas y la capacidad de volar les permitió surcar los cielos con sus poderosas alas. Morgoth no podía crear vida por sus propios medios, solo Eru. Por lo tanto, estrictamente los dragones no fueron creados por Morgoth, sino que seguían la perversión de otras razas. En concreto se utilizaron águilas en este fragmento de unas versiones previas de los cuentos perdidos. Se ve que las águilas fueron capturadas y torturadas, por lo que no es extraño que podamos pensar que los dragones podían haber sido el intento de volar de Morgoth, haciendo sus propias águilas. Thorondor,
El rey de las águilas, que odiaba a Melkor porque había apresado a muchos de los suyos y los había encadenado a las rocas afiladas para obligarlos a revelar las palabras mágicas que tal vez le permitieran volar, porque soñaba con enfrentarse incluso con Manwë en los aires, y cuando se negaron a revelarlas, Melkor les había cortado las alas para tratar de fabricarse un fabuloso par de ellas, pero su intento había sido en vano. También podrían haber sido directamente creados por Morgoth dependiendo de la versión en que esta limitación a la hora de crear no afectaría tanto, o de una especie previa que Morgoth corrompió. Pero parece que lo que es seguro es el empleo de más artes oscuras y brujería. El primero de los dragones que alguna vez poblaron Arda fue Glaurung, apodado el Padre de los Dragones. Su primera aparición data de la Primera Edad, marcando el inicio de la existencia conocida de esta poderosa estirpe. Glaurung no fue solo un dragón poderoso en combate, sino que en él vimos posiblemente los mayores rasgos de inteligencia y maldad unidos, más que en ningún otro dragón. La historia de Glaurung choca frontalmente con la trama de los hijos de Húrin, en concreto con la de Turin Turamba, del que ya hice un vídeo en su momento, además de ser fundamental en la historia de la Primera Edad. En el año 260 de la Primera Edad apareció Glaurung, el primero entre los Urolokis, los dragones de fuego del norte. Salió una noche por las puertas de Angband, era joven y aún no se había desarrollado del todo, porque larga y lenta es la vida de los dragones, pero los elfos huyeron acobardados hacia Eren Wethrin y Dorthonion, y él corrompió los campos de Ardgalen. Entonces Fingon, príncipe de Hithlum, cabalgó hasta el dragón junto con arqueros montados, y lo rodeó con un anillo de rápidos jinetes, y Glaurung no pudo soportar los dardos, pues era aún débil de armadura, y huyó de vuelta a Angband, y no volvió a salir de allí en mucho tiempo. Participó en la Dagor Bragollach en el 455, la batalla de la llama súbita. Al frente de ese fuego avanzó Glaurung el Dorado, padre de los dragones, ya entonces en la plenitud de su poder, y con un séquito de Balrogs también en la Nirna de Zarnoedia del 472, donde fue herido por Azaghal, quien moriría después por las heridas que le había provocado Glaurung, y fue fundamental en el 495, en el saqueo de Nargothrond. Moriría dentro de la trama de venganza y oscuridad de Turin Turambar, en el 499 de la Primera Edad. En la caída de Gondolin, Morgoth mandó entre sus huestes a dragones para destruir el reino élfico, todos ellos pertenecientes a la estirpe de Glaurung. Y recordemos que había versiones de este ataque y esta caída de Gondolin en la que los dragones eran máquinas de metal y fuego forjados con artes mágicas y oscuras. Los dragones de Gondolin destruyeron la base de la Torre del Rey, y Turgon cayó con ella, pero mientras hablaba se escuchó un estruendo y un grito se escapó desde el funesto lugar. La torre quedó envuelta en una llamarada, y se derrumbó con un estallido, porque los dragones habían aplastado la base, y a todos los que allí estaban. Y el estruendo de la terrible caída fue espantoso, y allí pereció Turgon, el rey de los Gondolin. Y entonces la victoria quedó en manos de Melkor. Tras estos acontecimientos nos encontramos con una participación fundamental, y es la de Ancalagon el Negro, el mayor de los dragones que alguna vez habitó en Arda. Durante la Guerra de la Cólera, su poder fue abrumador y su combate contra Erendil, el marinero legendario. La muerte de Ancalagor a manos de Erendil hizo caer su cadáver de los cielos, y en la caída destruyó las torres del Zangorodrim, narrándose de la siguiente manera. Pero llegó a Erendil, brillando con una llama brillante, y alrededor de Vingilot estaban reunidas todas las grandes aves del cielo, y las capitaneaba Zorondor. Y hubo una batalla en el aire todo el día, y a lo largo de una noche de duda. Antes de salir el sol, Erendil mató a Ancalagor el Negro, el más poderoso del ejército de los dragones, y lo arrojó del cielo, y cayó sobre las torres del Zangorodrim, que se quebraron junto con él. No era el único dragón del momento, muchos de sus parientes también cayeron en la guerra, pero otros sobrevivieron y la estirpe de Glaurung continuó existiendo varias edades más. Después de la Primera Edad, con el paso de los milenios, su número creció, hasta que se convirtió en una seria amenaza en los últimos siglos de la Tercera Edad para los enanos que minaban las montañas grises. No sería hasta la segunda mitad de la Tercera Edad cuando los dragones volverían a aparecer, y suponer una gran amenaza para los pueblos del norte, como enanos y hombres en las historias. El primer contacto que tenemos de nuevo con dragones es alrededor del año 2000 de la Tercera Edad, y en este punto encontramos como Fram, líder de los Eothedoth, se enfrentó y mató al dragón Skaza. Tras esto, los siguientes roces con los dragones los protagonizaron los enanos, concretamente los enanos del pueblo de Durin. Tras varias generaciones de las montañas grises, los enanos sufrieron ataques de los dragones que descendían del norte, y saquearon sus obras y tesoros. Idain I y su hijo Fror murieron a manos de los dragones de frío en el año 2589, de la Tercera Edad. Como consecuencia de esto y ante un enemigo que no podía derrotarse, los enanos de Durin tuvieron que huir y poblaron las colinas de Hierro y Erebor, dirigidos por Gror y Thror respectivamente, hijos de Dain y hermanos de Fror.
En el año 2770, Smaug el dragón desciende sobre Erebor, destruyendo el reino de Thror, y asola la ciudad y las tierras del valle. Thror y su hijo Zerai escapan con solo unos enanos de su pueblo. En estos momentos el dragón Smaug era el mayor de su tiempo, y perteneciente a los dragones de fuego. Smaug arrasó las tierras y mató a muchos y expulsó de la montaña a los enanos de Durin, y guardó el tesoro de los enanos hasta muchos años después. Los acontecimientos narrados en el Hobbit narran las aventuras de la compañía de Thorin, apoyados por el mago Gandalf, por recuperar la montaña solitaria y expulsar y matar al dragón Smaug en el año 2941. Los dragones continuaron existiendo después de la muerte de Smaug, pero ninguno nunca tuvo un poder similar al suyo. Tolkien no los limita a que murieran todos a la tercera edad con la muerte de Smaug, ya que Gandalf habla con Frodo en los siguientes términos. Se ha dicho que el fuego de los dragones podía fundir y conseguir los anillos de poder, pero no hay ahora ningún dragón que tenga ese fuego. Ni siquiera Ancalagor el Negro podía dañar el anillo único. El anillo soberano, pues fue fabricado por el mismo Sauron. Además, Tolkien en sus cartas habla de que los dragones han estado presentes hasta edades recientes. Los dragones no se han detenido, pues permanecieron activos en épocas muy posteriores cercanas a la nuestra. Existen varios dragones más en la obra de Tolkien, no solamente en el universo de los anillos. Por ejemplo, las aventuras de Tom Bombadil, aunque el propio Tom sí que está dentro del universo, no parece que pueda ser usado como algo seguro de algo que en algún momento hubiera existido dentro de la historia del universo de los Anillos. Aún así se mencionan dragones, y Ghostir también aparece muy brevemente mencionado en El Camino Perdido y otros escritos. Y luego otros que ya sí que son totalmente fuera del universo de los Anillos y pertenecen a otras historias de Tolkien. Además encontramos elementos que fueron fabricados con influencia de los dragones, como puede ser el anteriormente mencionado arco de Aerendil, del cuerno de un dragón, o objetos que permanecieron en la memoria colectiva, como el yelmo del dragón de Dor-lómin, que entre otros que lo portaron, fue llevado por Turin Turambar. Nada más que decir, recordad que podéis suscribiros y utilizar la función de miembros del canal como una forma de mecenazgo para realizar los vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y adiós.